Organismos autónomos compartirán el mismo futuro, la misma tragedia que el PRD, o sea, dejar de existir. No te tocaba, carnal. Y con este tema, los panistas salieron a defender a los ya extintos, ya fallecidos organismos autónomos, haciendo lo mismo que le criticaron a AMLO cuando era oposición. Paros, marchas, plantones y berrinches. Y hablando de berrinches, Felipe Calderón dice que el INE ahora sí se toca porque pues ya no le gustó cómo están haciendo su trabajo. Y finalmente, el Premio Nobel de Economía trae ganas de que Claudia Sheinbaum le acomode unos chicotazos a Donald Trump. ¿Se atreverá? Quédense con nosotros. Soy Poncho Gutiérrez. Denos like, compartan, comenten y sobre todo, así como esperamos unos chicotazos contra Donald Trump, así con esa fuerza y enjundia, tóquenme la campanita. Ya comenzamos. Adiós, organismos autónomos. Nunca los comprendimos, pero ni un poquito. No te tocaba, carnal. Diputados de Morena y sus partidos satélite aprobaron la eliminación, la atomización de los organismos públicos autónomos, cuyas funciones ahora pasarán a las secretarías de Estado, tal y como tanto acusaron que ocurriría en los tiempos del viejo PRI. Con 347 votos que dijeron sí y 128 que dijeron no, ya es un hecho la desaparición de 7 entidades públicas, de esos que tienen nombres largos y chambas que la verdad quedan poco claras para el ciudadano promedio como su servidor. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo cuyo nombre no recordaba ni el mismísimo Enrique Peña Nieto. Ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. Recordar es vivir. Los otros 6 organismos públicos autónomos que ya valieron son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos salvó de las garras de Carlos Slim, aunque yo siga perdiendo mis datos de manera inexplicable en el celular. También la Comisión Federal de Competencia Económica, cuya acción más recordada fue acabar con el cártel del papel de baño. La Comisión Reguladora de Energía, que suena como una Secretaría de Energía, pero con más egresados del ITAM en la nómina. También la Comisión Nacional de Hidrocarburos, otro monstruo apéndice de la Secretaría de Energía, que nadie se explica de dónde carajo salió. Y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, un organismo seguramente muy aliado de Marx Arriaga y de la sección 22 de la CENTE. Y finalmente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, nombresotes que les ponen, donde señores con altos salarios miden la pobreza de los más jodidos con mucha empatía. Y hablando de poco empáticos, los panistas arman un bloqueo por la desaparición del INAI, otra más del PAN. Además de ahorrarnos una lanota a los contribuyentes, la desaparición de los organismos autónomos nos trajo también un regalo muy bonito: ver a derechistas cerrando calles y llamando a la resistencia civil. Cómo cambian los tiempos. El presidente de Acción Nacional y parecido a cierto señor de SDP Noche, Jorge Romero Herrera, encabezó una manifestación con legisladores de su partido a las afueras del INAI para exigir a Morena respeto al organismo público autónomo, o ya no ni tan autónomo, horas antes de que la Cámara decretara su desaparición. Literalmente salieron a las calles a llorar y exigir pues todo lo que no pudieron defender en la tribuna. Durante la manifestación realizaron bloqueos intermitentes en la avenida Insurgentes, una de las más importantes de la capital mexicana, con una pancarta que decía: disculpe las molestias, estamos defendiendo la transparencia. ¿Dónde he visto eso antes?, diría Scar. ¿Dónde lo he visto? ¿Qué desmemoriados son? ¿Qué Alzheimer tan peculiar el de los panistas? Estos panecillos, no sé si recuerdan, que allá en el 2006... hubo un movimiento rojillo o amarillo que cerró avenidas con el lema "disculpe las molestias, democracia en construcción". Y no sé si se acuerdan, pero esos mismos panistas llamaban huevones revoltosos a todos los que estaban ahí marchando. Hay que decirle a los panistas que de nada sirve quejarse, amigo, porque el cambio está en uno. Berrinche Calderón contra el gran jefe cara pálida Lorenzo Córdoba. Ya que estamos hablando del PAN y de los apantidistas que no defienden al PAN,
Todo indica que el michoacano más madrileño volvió a combinar el uso de redes sociales con el consumo, pues de no sabemos qué tipo de líquidos. Felipe Calderón, a quien podríamos llamar Berrinche Calderón por sus constantes exabruptos, publicó en Twitter una crítica a la democracia cubana, que no es lo mismo que la democracia a base de cubas, que tiene que ver con otra cosa que impulsó durante otros tiempos. Y aprovechó para recordar que quiso tener un partido político que combatiera a Morena, pero que según él, el INE pues lo discriminó o no sé por qué razón, le negó el registro. Ustedes recuerdan México Libre. El señor Berrinche Calderón agregó que el INE no tenía una razón de peso para negar el registro, pero al final se impuso la voluntad de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, en aquel entonces eran los mandamases del INE. Tanto el señor Murayama como Lorenzo Córdoba respondieron a la acusación, y el primero comparó a Calderón con AMLO, imagínense, no sé a quién le dolió más, si a Calderón o AMLO, pero los compararon por enojarse con el INE nada más cuando el organismo no les da la razón, mientras que el gran defensor de los derechos indígenas, o sea, Lorenzo Córdoba, lanzó una respuesta larga y que demuestra que es una persona muy aburrida, salvo cuando se le ocurren pues chistecillos sobre los dialectos que se hablan en México, como lo hizo hace no pocos años. Y hablando del INE, este mismo organismo, el INE, pide aplazar la elección de jueces porque no está soportando y porque ya nos dio miedito que no se alcance a hacer la convocatoria a tiempo porque esta semana termina. Y siguiendo con los temas electorales, el INE envió una carta al Senado de la República en la que solicita posponer porfis al 1 de octubre del 2025 la elección en la que por primera vez el pueblo bueno decidirá pues quiénes van a ser sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte con el voto popular. Gerardo Fernández Noroña, bellaco, presidente hoy del Senado, mañana de México y pasado mañana del mundo, confirmó que recibieron la solicitud formal para aplazar la elección 90 días, bajo el argumento de que la organización de la jornada estuvo detenida por 2 meses debido a fallos judiciales, o sea, el paro de nuestro querido Poder Judicial. Por culpa de estos fallos, señala la carta, existe hoy un retraso considerable en el proceso y se pone en riesgo la celebración de la elección, por lo que no hay condiciones para salir a votar en junio. ¡Ah, qué lástima! Ahora veremos si el Senado está dispuesto a hacer una reforma express para cambiar la fecha de la elección u obligar al INE a llevarla a cabo, como dicen en mi barrio, hacerlo en chinga. Ojalá suceda lo primero por el bien de nuestra democracia, porque la verdad se tienen que hacer las cosas bien. Ahora, hablando de gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal, el premio Nobel o un premio Nobel quiere ver a Sheinbaum domando a Trump a puro latigazo. El vato de los gustos raros, James A. Robinson, flamante premio Nobel de Economía del 2024, opinó sobre la situación que se vive en América del Norte con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Robinson señaló que esta revisión del famoso TEMEC podría volverse particularmente espinosa, dolorosa y filosa por culpa del republicano Pelos de Lote, quien, según el economista, no tiene principios. Y por ello la presidenta, con colita de caballo, tiene que ponerse pues, bien ruda porque tiene que actuar como una domadora de leones o una domadora de republicanos. Sheinbaum hará caso al economista británico y saldrá a darle latigazos para renegociar el tratado comercial o llegará a la mesa como un gatito muy bien portado. No lo sabremos. Lo que sí sabremos es que nos esperan 4 años de una presidencia muy peculiar de Donald Trump y 6 años de una oposición muy peculiar en México. Y lo que yo también sé que me espera, yo sé que mi futuro está decidido. Sé que hoy me espera un like, sé que me espera un comentario, sé que me espera una compartida, pero lo que más me gusta y lo que más dejo que el destino actúe es ese premeditado y ese profetizado toque de campanita tan clásico y que tanto me estimula para seguir haciendo este programa. Soy Poncho Gutiérrez. Recuerden que mañana tenemos una entrevista muy interesante con el señor Gerardo Fernández Noroña, también conocido como el bellaco y el gusto culposo de tus tías las panistas. Mañana, en Viernes de Bellacos, entrevista con el señor Noroña. Por lo pronto me despido. Soy Poncho Gutiérrez y esto fue SDP Noche.